Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. Debemos dar gracias al Señor porque una vez más nos ha reunido en su casa y ha querido que en este día estemos reunidos como iglesia para aprender más de Él y también darle la gloria que merece su nombre. Amén. Así que allí donde están, quiero invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a orar juntos y roguemos al Señor que también nos dirija en este tiempo. Señor y Padre, Señor maravilloso, te exaltamos, Señor eterno y glorioso, por tu grandeza, Señor, por la gracia, Señor, que has extendido para con nuestras vidas y que nos cobija hoy, Padre. Te damos gracias porque has organizado todas las cosas para que estemos en este día desocupados de nuestras labores cotidianas y dedicándonos, Señor, de cuerpo y de alma, Señor, en este día a buscar de tu rostro, de tu presencia. Queremos rogarte, Padre, que nos permitas estar inquiriendo en este momento en tu palabra, con el deseo de cumplirla y también, Señor, de que ella nos transforme y cambie nuestras vidas. Concédenos, Señor, tener un corazón en esta hora reposado para estar atentos, Señor, a las cosas que quieres enseñarnos y danos también, Señor, una profunda reverencia, amor por tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que la obedezcamos y que asimismo, Señor, te demos la gloria en este lugar y a través también de cada una de nuestras vidas. Dejamos este tiempo, Señor, en tus preciosas manos, las cuales son las mejores. Con acciones de gracias te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, recordarán el domingo anterior estuvimos empezando un tema que se llama rasgos distintivos de un verdadero cristiano. Hoy vamos a continuar entonces estudiando este tema. Recordemos entonces en primer lugar que estuvimos analizando algunas pruebas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual o se haya convertido a Dios. Empezamos nuestro autoexamen, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer como una especie de autoexamen, considerando entonces algunos aspectos negativos. Dijimos entonces que el hecho de que una persona sea moralmente buena o tenga una vida correcta no significa que tenga vida espiritual por esto. También dijimos que el hecho de que una persona tenga conocimiento de la Biblia o que quizás de pronto tenga unas convicciones o tradiciones religiosas bien marcadas, no lo hace por eso cristiano, ni tampoco quizás que tenga una conciencia meramente del pecado o hasta un sentimiento de confianza de que es salvo o que crea que va rumbo al cielo. Esto entonces no son pruebas necesariamente de que una persona posea vida espiritual. Sin embargo, entonces hasta aquí tampoco hemos respondido aún a la pregunta en qué consiste ser un cristiano bíblico o cuáles son las evidencias que nos muestran palpablemente a nosotros y también a los demás que hemos nacido de Dios. Así, hermanos, como nosotros podemos llegar a reconocer un billete falso de aquel que es verdadero, también, hermanos, nosotros podemos saber entonces por las escrituras las evidencias de un verdadero cristiano, ¿no? Un billete falso lo reconocemos, ¿por qué? Porque tiene unas marcas o unas señales que no son iguales a las del verdadero. De alguna manera entonces un cristiano verdadero también tiene ciertas evidencias y esas las podemos ver también por las escrituras que van a mostrar entonces si es o no en realidad un creyente. Pasemos entonces a considerar, hermanos, en esta mañana de una manera positiva algunas pruebas contundentes de que una persona posee la vida espiritual. Algunas pruebas entonces contundentes de que una persona posee la vida espiritual. La primera de ellas, podemos decir que sin lugar a dudas es amor a Dios. Un creyente tiene amor a Dios. Se ha dicho, hermanos, que el amor es el alma de nuestra religión y es la reina de las virtudes cristianas. Si esto es verdad, y lo es, hermanos, podemos también decir entonces que una de las pruebas más convincentes de que una persona es un verdadero cristiano es el amor a Dios.
por lo cual entonces debemos tener importante o con claridad saber qué significa el amor o cuál es el significado que encontramos en la Escritura del amor bíblico. Nadie puede decir, hermanos, que ama a Dios, entonces sin tener un entendimiento correcto de lo que significa el amor en la Biblia. Y entonces, ¿qué es el amor según las Escrituras? Bien, hermanos, bíblicamente el amor no es meramente un sentimiento. No es como nos los pintan las películas, ¿no? Un romance, una pasión. No, no meramente es un sentimiento. Aunque el amor sí involucra emociones y las emociones hacen parte de él. El amor, entonces, que encontramos en las Escrituras es ante todo una acción sacrificial. Una acción sacrificial donde yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por el otro. El amor podríamos resumirlo entonces en sufrimiento, sacrificio y renuncia. Ahora, hermanos, no podemos conocer entonces el verdadero amor, ese amor que es sacrificial, y experimentarlo en nuestras propias almas sin conocer el amor de Dios revelado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, hermanos, es la muestra más grande del amor de Dios por nosotros, los pecadores. Por su gran amor, dice la Escritura, Dios, el Padre, estuvo dispuesto a entregar y a enviar a su Hijo a este mundo para morir por nosotros, los pecadores. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en que qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, no podemos llegar a amar a Dios si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Pues la Biblia nos enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nadie, hermano, nadie que realmente diga amar a Dios puede amarlo si no tiene entonces este amor. Nadie puede dar amor si no tiene realmente el amor bíblico, el amor de Dios en su corazón. Ni nadie puede entonces amar a Dios sin haber sido objeto o un recipiente del amor salvífico de Dios a través de su Hijo Cristo. El cristiano además es alguien entonces que goza y tiene el amor de Dios en su corazón, algo que no tenía antes, pues él era ¿qué? Enemigo de Dios, estaba muerto en sus pecados. Aunque podía decir que amaba a Dios, no podía entender el significado del verdadero amor. Por eso entonces le pido, querido amigo, que no se engañe, quizás pensando que usted ama a Dios o que Dios lo ama, si usted no ha solucionado entonces el problema del pecado. Porque Dios, por las Escrituras encontramos, dice que aborrece el pecado. Así que si usted no se ha reconciliado con Dios, todavía está muerto en sus delitos y pecados. No puede tener el amor de Dios en su corazón y por lo tanto entonces tampoco puede amarlo como lo manda las Escrituras. Por otro lado, también tenemos, hermanos, que un verdadero cristiano encuentra su mayor gozo y felicidad en Dios. El cristiano ama y se siente admirado de lo que Dios es y también de lo que hace. Para el cristiano no hay nadie más importante o algo que lo llene más de satisfacción en su vida que Dios. Una persona que ama a Dios entonces está satisfecha de que Dios es Dios o del carácter divino de Dios. Entonces, al mirar a Dios y ver que Dios es siempre sabio, que es irresistiblemente poderoso, que es puro, santo, bondadoso para con todos, perfectamente justo, ilimitado en su gracia, eterno e inmutable en sus planes. Y estos son entonces solo algunos de los atributos de Dios que deberían de llenar de placer, hermanos, y de admiración a toda persona regenerada. Hermano, no sé, cuando usted piensa en Dios y en estos sus atributos, y como les he dicho, son solo algunos,
No sé si usted se siente maravillado. No sé si cuando usted medita en Dios y en su grandeza, esto lo lleva entonces también a adorar, a agradecer y a amar más a Dios. Pregúntese, hermano, si entonces cuando usted contempla y admira a Dios por lo que Él es, entonces se siente movido a amarlo más y a adorarlo. En el corazón del verdadero creyente también podemos decir que nace un sincero e intenso amor por Dios. Y al meditar en Dios y en sus excelencias, su alma se llena de fervor y de devoción. Y solo puede decir, como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuál es el mayor deseo entonces en su corazón? ¿Cuál debe ser entonces su mayor anhelo en su alma, sino amar y conocer a Dios? Amén. Además, hermanos, el cristiano entonces no solo ama al Señor con una parte de su vida, sino que lo ama integralmente. Vamos por favor a leer Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, verso 27, y allí encontramos el primero y gran mandamiento que el Señor Jesús nos enseñó. Dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ese es el gran llamado que tenemos todos los creyentes, ¿cierto? Allí lo encontramos, el resumen del gran mandamiento que Dios nos da: amarlo a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Así que el Señor en este verso estaba señalando lo que debe ser más importante en nuestra vida, o sea, Dios. Pero también estaba enseñando la necesidad de amar a Dios con todo nuestro ser, que Él sea lo primordial, lo principal en nuestro corazón. Por eso, hermanos, entonces debemos amar a Dios tanto como seamos capaces de hacerlo. Y quiero preguntarle entonces, ¿qué tanto esfuerzo pone usted en amar a Dios? ¿Qué es lo que usted más ama en esta vida? Quizás es el placer, las riquezas, la fama, el poder. ¿O ama usted a alguna otra persona más que a Dios? Pregúntese, ¿ama quizás a su esposa o a su esposo, o a su hija o a su hijo, o a sus padres más que a Dios? ¿Por quién se preocupa más usted en esta vida? ¿Con quién está usted más agradecido? ¿Qué es aquello a lo cual usted dedica la mayor parte de su tiempo? Vean que cuando nosotros queremos conocer a alguien, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y queremos conocer a esa persona, pues le dedicamos tiempo, ¿cierto? Y entonces nos preocupamos por sus gustos. ¿Qué le gusta a él? Así que mismo debemos entonces preocuparnos por cuánto de tiempo dedicamos al Señor, y si realmente queremos conocerlo, entonces ¿qué aprendemos de Él? ¿Qué estamos viendo nosotros para aprender más de Él y dedicarnos entonces más a Él también? Hermano, entonces, si usted ama a Dios más que a nadie, y usted puede ser sincero en su corazón, entonces hay en ello una prueba evidente de que usted ha nacido de nuevo. Entonces, hemos considerado este primer punto, ¿no? El amor a Dios como una de las pruebas contundentes de alguien que tiene vida espiritual. Veamos ahora también, hermanos, que unido a esto, el creyente entonces no solo ama a Dios, sino que también ama a los demás hermanos en la fe. Y ese es nuestro segundo punto. El creyente tiene amor por los demás hermanos en la fe. Una prueba, hermanos, más entonces de que una persona posee vida espiritual es su amor hacia los demás creyentes. Nuestro Señor dijo a sus discípulos:
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 14:34. Aunque los cristianos hermanos deben preocuparse por todos sus semejantes, porque así lo enseña y lo manda la ley moral, también debemos tener en cuenta que nosotros como creyentes debemos un amor especial hacia nuestros hermanos. Dios nos manda a que amemos, ¿cierto?, a los demás creyentes. Entonces el cristiano debe entonces un amor especial hacia sus hermanos, porque son entonces también ellos parte de la familia de Dios. Hemos visto entonces que el amor, hermanos, el amor cristiano no es un amor terrenal. El amor que los creyentes se profesan mutuamente les es infundido por Dios cuando son renacidos espiritualmente. Por eso el amor a Dios y el amor por el prójimo es una prueba irrefutable de que una persona ha nacido de Dios y conoce a Dios también de una manera personal. Así lo entendió el apóstol Juan en su epístola, cuando dijo lo siguiente. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Hermanos, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Conoce usted a Dios? Si es así, entonces debemos preguntarnos, ¿cuánto amamos a nuestros hermanos y nos preocupamos por ellos? Por su crecimiento espiritual, por su santificación, sus luchas o aún sus necesidades. Vean lo que el apóstol decía acá, ¿no? Él manda que nos amemos unos a otros. ¿Por cuál razón? ¿Por cuál motivo? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si yo no amo a mi hermano, pues no estoy dispuesto a amarlo, ¿cierto? Es muestra entonces de que no he conocido a Dios y de que no tampoco tengo entonces el amor de Dios en mi corazón. Para el apóstol Juan, nadie puede realmente amar a otro si no tiene el amor de Dios en su corazón. Pues la consecuencia natural de alguien que ama a Dios se evidencia también, hermanos, en que tiene amor por sus hermanos. En la mente de Juan no se contempla entonces la idea de que alguien pudiera decir, yo amo a Dios, y no amar a su hermano. O lo que muchos quizás de pronto enseñan cuando dicen, yo voy a la iglesia por Dios solamente y no por los hermanos. No, hermanos, esto está mal. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a la iglesia por Dios y también por amor a nuestros hermanos. Amor a Dios y también por amor a nuestros hermanos. Así que, hermanos, el creyente no solo ama al esposo, es decir, al Señor Jesucristo, sino que también está preocupado y se esfuerza por amar a la esposa de Cristo, que es ¿qué? La iglesia. El cristiano no solo ama la cabeza del cuerpo, sino que ama también al cuerpo, y el cuerpo en la Escritura es representado por la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted si a su casa viniera un amigo y le dijera, querido amigo, usted sabe que yo lo estimo a usted mucho, lo estimo demasiado, usted no sabe cuánto en realidad lo amo, pero amigo, déjeme decirle solo una cosa, su esposa no me agrada, su esposa me cae mal, ¿qué le diría a usted? Miren, hermanos, hay muchos que dicen amar a Dios, pero también al mismo tiempo están despreciando a la iglesia de Dios. Así que tenga cuidado y no se halle pecando contra Dios
que con su actitud y con su corazón desamorado no esté valorando a la iglesia, por lo cual, dice la Escritura, Cristo dio su sangre, vertió su sangre en la cruz. Además, hermanos, para el mismo Señor Jesús, una verdadera señal de que alguien era un verdadero discípulo suyo era tener amor por sus hermanos. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 35. Juan capítulo 14, versículo 35. ¿Y qué leemos allí de las palabras del Señor Jesús? Juan capítulo 14, permítame. Permítame, ya lo ubico, pronto sí me equivoqué en la cita. Juan 13, sí, perdón, Juan 13, versículo 35. Dice el Señor allí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuviereis amor los unos para con los otros. El Señor nos dijo acá que todos conocerán que seríamos discípulos de Él, quizás por nuestra forma de vestir, ¿no? O quizás por el lugar donde nos reunamos, o quizás por el estatus económico, ¿no? El Señor dijo aquí que seríamos o que nos conocerían como discípulos suyos, ¿por qué? Porque tendríamos que amor los unos para con los otros. Así que, hermanos, esta es una evidencia entonces clara en las Escrituras de alguien que es verdaderamente cristiano, alguien que profesa un amor por Dios, pero también un amor por los hermanos. Si fuera necesario, deberíamos entonces estar dispuestos, hermanos, a poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Quizás en esta vida no lleguemos a estar en tal posición, pero el Señor nos manda a mostrar, aún en las pequeñas cosas y en aquellas cosas insignificantes, el amor hacia nuestros hermanos. Volvamos por favor a 1 de Juan, capítulo 3, ahora, versículo 16. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y volvamos a considerar las palabras de Juan, que es conocido como el apóstol del amor, ¿no? Dice el apóstol allí, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros, en que Cristo murió por nosotros. También dice Juan, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, y lo dice con amor, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Le pregunto, ¿mora el amor entonces de Dios en su corazón, hermano? Si es así, ¿cómo es su amor? ¿Es solo de palabra o es, como dice Juan, de hecho y en verdad? El cristiano debe entonces amar también sacrificialmente, amando como Dios ama. Si usted ama, hermanos, entonces así puede tener la evidencia de una verdadera conversión a Dios. Si no, entonces se puede estar engañando, puede tener un amor mundano, pero no un amor bíblico. Veamos en tercer lugar también una tercera demostración o prueba de un verdadero creyente, y es que el creyente tiene fe en Jesucristo. Y parece obvio, ¿no? Pero la Escritura nos enseña que esta es una señal muy importante y casi esencial también en la vida de un creyente. Entonces, la Biblia, hermanos, también enseña que sin fe es imposible agradar a Dios y que somos salvos solo por medio de la fe. Sin lugar a dudas, esta es una de las señales entonces de un verdadero cristiano.
Por esto, la doctrina de la fe también es una de las doctrinas centrales en la salvación, pero también encontramos que ha sido una de las más atacadas y mal interpretadas en las Escrituras, lo cual ha llevado a una gran confusión y a que muchos hoy tengan una falsa confianza también o una falsa esperanza de ser salvos. En primer lugar, entonces, debemos considerar el significado de la fe, a lo cual el Catecismo Menor nos responde a la pregunta: ¿qué es la fe en Jesucristo? De la siguiente manera. Por favor, presten atención. Dice: la fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por medio de la cual recibimos a Cristo y descansamos solamente en Él para la salvación, conforme ha sido establecido en el Evangelio. Es decir, que la fe es una gracia, y una gracia también es un don de Dios. Una gracia es un regalo, así que es un don de Dios, por medio del cual entonces recibimos algo, o más bien a alguien, al Señor Jesucristo, quien es nuestra salvación. Como dice Efesios 2:8, ¿no? Que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que la fe es un regalo y un don de Dios. Ahora bien, también la Biblia nos presenta la fe salvífica como un apoyarse en algo o confiarse en algo, por supuesto que está fuera de nosotros, esto es, en Cristo, y en las verdades que conciernen a su persona, verdades que encontramos también reveladas en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hermanos, también aquí surge un problema, porque hay muchos que dicen que la fe consiste solamente en estar de acuerdo con las doctrinas reveladas en la Biblia, y añaden que no es esencial amar esas doctrinas ni depender de Cristo para la salvación. Pero también hay otros, y están aquellos que aún argumentan que no importa lo que usted crea acerca de la Biblia, pues lo importante es que usted ponga su fe en Cristo y lo reciba como su Salvador, cayendo así entonces en el error de separar la fe en Cristo de la fe en su palabra. Esas son como dos posiciones. Pero déjeme decirle, hermanos, que si usted cree y concibe alguna de estas posturas en cuanto a la fe, pues está equivocado. Por un lado, hermanos, podemos decir que la fe no consiste solo en creer o entender ciertas verdades bíblicas. Por ejemplo, vamos a ver que los demonios creen en Dios. La Biblia dice así: y aún tienen más temor que muchos, tiemblan, y saben también ciertas verdades espirituales. Pero el hecho de creer en estas verdades no los hace salvos, ni mucho menos podemos asegurar que tienen una fe salvífica. Vamos a considerar este pasaje, hermanos. Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante. Mateo capítulo 8, allí encontramos pasaje que narra la historia de los endemoniados gadarenos. No vamos a leerla toda, vamos a leer solo algunos versículos, del versículo 28 en adelante. Dice la Escritura: cuando llegó a la otra orilla, está hablando del Señor Jesús, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dejemos hasta allí. En su casa pueden continuar haciendo la lectura, pero lo que yo quiero señalar, hermanos, aquí, y lo que nos enseña este pasaje, es que estos demonios de alguna manera tenían conciencia, o al menos entendían ciertas verdades espirituales. Le preguntaron al Señor Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Ellos entendían entonces que el Señor Jesús, ¿quién era? Dios mismo, el Hijo de Dios. Pero también dijeron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
lo que nos deja ver que estos demonios sabían también el destino eterno que les esperaba. Pero aún así, hermanos, el hecho de que supieran estas verdades no demuestra que ellos tuvieran una fe salvífica. Y así podemos también encontrar muchos pasajes en las Escrituras o relatos acerca de hombres que quizás dijeron creer en el Señor Jesús, y la Biblia lo señala así. Muchos judíos, dice la Escritura, que creyeron en el Señor Jesús, pero fueron los mismos que después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Así que este creer que podemos encontrar en la Escritura no significa sencillamente que creyeron salvíficamente, quizás creyeron intelectualmente, ¿sí? O asintieron ciertas verdades de las Escrituras. Por otro lado, también entonces la Biblia no hace una separación entre creer en Cristo y creer en su palabra. Es algo contradictorio, además, pensar que yo puedo poner mi confianza en Cristo para la salvación de mi alma, pero no aceptar ni recibir lo que Cristo enseñó. No podemos hacer tal distinción, hermanos, pues todo aquel que dice creer y recibir a Cristo como Salvador, también debe estar dispuesto a recibirlo como Señor. Lo que implica entonces que si Cristo es su Señor, Él debe obedecer y hacer lo que manda. Amén. Hasta aquí entonces hemos podido considerar, hermanos, que puede haber distintos tipos o clases de fe, pero solo hay una fe que salva, y es la fe en Jesucristo. Una fe espiritual, que es una obra del Espíritu Santo y una prueba que se posee vida espiritual. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo puede tener entonces la seguridad de que tiene la salvación. Así que, querido amigo y oyente, quiero que te preguntes y reflexiones sobre estas preguntas. ¿Posee usted esta fe, la fe salvífica, que es un don del cielo? ¿Conoce a Jesús como el Salvador de los pecadores? En una palabra, ¿puede usted rendirse completamente a Cristo como su Salvador completo y suficiente? ¿Puede confiar en Él para ser limpio por su Espíritu, para que lo gobierne con sus leyes, le proteja con su poder, le salve con su muerte, le use como Él le plazca y haga de usted un instrumento para glorificar su nombre? Si usted, hermano, entonces tiene esta clase de fe, puede entonces también tener la seguridad que tiene vida espiritual. Amén. Veamos también un último punto, y es, hermanos, el arrepentimiento sincero. Entonces hemos dicho hasta el momento que un verdadero, entonces, creyente se debe distinguir, o algo que prueba que alguien es verdaderamente una persona que tiene vida espiritual, es, en primer lugar, el amor a Dios, el amor por sus hermanos, pero también, como hemos dicho, que el creyente tiene fe en Jesucristo y también un arrepentimiento sincero. Siempre vamos a encontrar en las Escrituras que la fe va a estar unida al arrepentimiento. El arrepentimiento entonces es una parte esencial de la verdadera religión. Es claro que el arrepentimiento tiene que ver con el pecado, y lo único que nos libra entonces de morir eternamente es arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento, como todas las gracias celestiales, es también un don de Dios y consiste principalmente en tres cosas. La primera de ellas, aborrecer el pecado como ofensa contra Dios. Aborrecer el pecado como ofensa contra Dios. En segundo lugar, aborrecerse a sí mismo a causa del pecado. Aborrecerse a sí mismo a causa del pecado. Y por último, también consiste en esforzarse decididamente por un cambio de vida.
esforzarse decididamente por un cambio de vida. Entonces son estas tres cosas, ¿no? Aborrecer el pecado como ofensa contra Dios, aborrecerse a sí mismo por causa del pecado y esforzarse decididamente por un cambio de vida. Si no hay estas cosas, entonces no hay un arrepentimiento genuino en una persona. El arrepentimiento, hermanos, entonces es la consecuencia lógica, es el resultado obvio de una persona que ha recibido la vida espiritual. Sabemos que el Espíritu de Dios conduce a un hombre al arrepentimiento, pues es el Espíritu quien le muestra la maldad del pecado. Sin embargo, no basta entonces con saber que somos pecadores. Debemos tener una profunda convicción de que el pecado, en primer lugar, como les decía, es una gran maldad y una ofensa cometida directamente contra Dios. Quiero que piense por un momento en el rey David. ¿Cuáles fueron las palabras de David cuando se dio cuenta de la maldad que había cometido, adulterando con Betsabé y mandando matar a su esposo Urías Eteo? ¿Sí recuerda? Primera de Samuel 12:13 dice que David dijo: pequé contra Jehová. Me imagino lo vil y miserable entonces que se sintió David en aquella ocasión al verle fallado al Señor, como quizás usted y yo nos hemos sentido cuando hemos sido conscientes del pecado de nuestro corazón y hemos ofendido a Dios. El arrepentimiento entonces conlleva siempre tristeza y dolor por causa del pecado cometido contra Dios. Esto fue lo que experimentó David y lo podemos leer en las palabras del Salmo 51. Vamos por favor al Salmo 51, versículo 3 y 4. Salmo 51. Y les invitaría igual a leer en sus casas todo el Salmo, porque en sí es una confesión de arrepentimiento por parte del salmista. Dice el versículo 3, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una persona, hermanos, cuya naturaleza ha sido cambiada por el Espíritu Santo, entonces puede ver el pecado como realmente es. ¿Y cómo es el pecado? Vil, asqueroso, horrible, hermanos. Entonces, como David, una persona que tiene esa convicción de su pecado, clamará como él y dirá: contra ti solo he pecado. Así que, hermanos, también podemos ver aquí el arrepentimiento en David, ¿cierto? Él reconoció, como dice él mismo, sus rebeliones y reconocía que había pecado directamente contra Dios. Cuando usted, solo por colocar un ejemplo, miente, pues no solo hace daño a la otra persona, sino que está indirectamente pecando contra Dios. Cuando alguien le quita la vida a otro, no solo atenta contra la vida de esa persona, sino atenta contra la imagen de Dios en esa persona, y por lo cual es un pecado también contra Dios. Además, entonces, una persona arrepentida, hermanos, no solamente aborrece su pecado, sino que se aborrece a sí mismo por causa de sus pecados. Sabe que merece como castigo llevar su reproche y sufrir la maldición. Quizás no siempre esté tan hondamente mortificado por sus pecados, pero hay momentos en que su alma íntimamente es atravesada por un sincero pesar. Al menos en el creyente, en un verdadero creyente, está este dolor, ¿cierto? Este pesar, esa vergüenza por el pecado, ¿sí? Quizás en un mayor grado que en otros, pero debe estar ese dolor, ese pesar, esa tristeza por haberle fallado al Señor y haber pecado contra Él.
Hágase entonces las siguientes preguntas. ¿Estoy convencido de la verdadera maldad del pecado en mi corazón? ¿Aparece el pecado ante mis ojos como algo vil e impuro? ¿O más bien lo veo como algo suave, algo que de pronto no es tan grave, ¿no? ¿Pienso que es entonces lo peor que hay? ¿Es el pecado lo que más me entristece? ¿Odio al pecado porque me va a llevar a la destrucción o porque Dios ve en él una ofensa? Tener, hermanos, entonces una conciencia del pecado y un cambio en nuestros afectos hacia el pecado es solo una parte del arrepentimiento, ya que también el pecado, como les decía, involucra un cambio de actitud, es decir, darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Veamos entonces el ejemplo de David, quien tuvo el corazón entonces también de un hombre arrepentido. David no solo reconoció que era pecador, como lo leímos, y que había pecado contra Dios, sino que se volvió a Dios confesando su pecado, pidiendo a Dios perdón y misericordia por sus rebeliones, y le regó también que lo limpiara de su pecado. Allí en el mismo Salmo, leamos lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Podemos ver la actitud de David, es nuestra misma actitud, hermanos, frente al pecado. Él no solo entonces se sintió triste, acongojado, apesadumbrado por haber ofendido a Dios, sino que fue al Señor para pedirle perdón, para rogar su misericordia y para que lo limpiara también de su pecado. Podemos decir que entonces una verdadera reforma de vida o un cambio de vida hace parte esencial de un auténtico arrepentimiento. No hay genuino arrepentimiento donde falta, hermanos, el esfuerzo por dejar el pecado, por abandonarlo y por buscar la santidad. Cuando una persona se complace en continuar pecando, entonces su pesar, el hecho de que diga que esté triste o que se sienta avergonzada, no significa entonces de que esa persona sencillamente se haya arrepentido o que sea salva. Aquí, hermanos, debemos también entonces hacer una nota de balance. No he dicho que el cristiano sea perfecto. El cristiano no es alguien que nunca peque. El cristiano peca y la realidad con la que nos encontramos día a día es esa, que pecamos. Pero también sabemos que el cristiano ahora no sigue siendo esclavo del pecado. No practica el pecado como un estilo de vida. Por eso, hermanos, también debemos entender que tanto la fe como el arrepentimiento no son gracias o dones que nos fueron dados por Dios por algún momento nomás, o solo durante el momento en que creímos en Cristo y nos arrepentimos. No, estos no son el ABC de la vida cristiana. El cristiano es alguien que cuando peca va a Dios y lo hace con fe en Cristo y con un arrepentimiento sincero. El pastor Sir Clay Ferguson dice lo siguiente: la fe y el arrepentimiento son doctrinas gemelas y no pueden ser separadas. Toda verdadera experiencia evangélica requiere de ambas necesariamente. Si creemos de veras en Cristo, ha de ser con arrepentimiento. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, ha de ser con fe. Lo que es más, estas dos respuestas a la gracia de Dios no solo están unidas en el momento del nacimiento, sino que permanecen unidas, inseparables, durante toda la vida, igual que continuamos confiando en Cristo como Señor y Salvador nuestro, continuamos en una vida de arrepentimiento. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y podemos decir que en este momento entonces hemos considerado solo 4 pruebas, 4 hasta el momento, que nos demuestran que alguien posee vida espiritual.
Estas 4 evidencias son muy claves para saber quién es o no un verdadero cristiano. Un verdadero hijo de Dios entonces se distingue por un profundo amor por Dios. Es alguien que ama también a los hermanos. Es una persona que ha creído salvíficamente en el Señor Jesucristo y ha tenido a su vez un arrepentimiento sincero para con Dios. A la luz entonces de estas 4 evidencias, ha podido examinarse y puede decir con seguridad si usted es o no un cristiano. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre soberano, te damos gracias, Señor, por las Santas Escrituras y rogamos, Señor, que esta tu palabra la apliques a nuestros corazones, que podamos, Señor, entender el significado del amor bíblico en nuestras vidas, que podamos, Señor, amar como tú amas. Llévanos, Señor, a alejarnos de todo egoísmo, de todo egocentrismo y realmente, Señor, amarte a ti por sobre todas las cosas, entender, Señor, que no puede haber nada más importante en nuestras vidas que tú, Señor. Rogamos, oh Dios, que en aquellos, Señor, en quien no está este amor, Señor, tú lo coloques. En aquellos, Señor, que quizás piensen que te amen, pero todavía, Señor, tienen su amor puesto en este mundo o en las cosas de este mundo, Señor. Concede la gracia de nacer de nuevo, de tener, Señor, tu Espíritu y la obra de tu Espíritu para que puedan tener a sí mismo el verdadero amor, Padre, que lo encontramos en las Escrituras y que está representado, Señor, en sacrificio, renuncia y entrega. También, Padre, rogamos para que nos ayudes a amarnos los unos a los otros. Sabemos que esta es una señal clave, importante, Señor, de un verdadero hijo tuyo. Tú dijiste, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros. Padre, que este amor entonces también esté en nuestros corazones, el amor por tu iglesia, por nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, las muchas veces es que hemos despreciado tu iglesia y no hemos, Señor, amado a nuestros hermanos como nos los mandas por las Escrituras. También, Padre, concede a quienes están aquí, Señor, que no han puesto su fe en Cristo, aquellos, Señor, que quizás solo tienen una profesión externa, que solo han entendido o tienen intelectualmente el entendimiento del Evangelio, la gracia, Padre, de poder creer verdaderamente en tu Hijo Jesucristo, de abandonarse en sus brazos, de confiar solamente en Él para la salvación, para el perdón de sus pecados, para que tú les extiendas, Señor, Padre, el cielo y la vida eterna, oh Dios. Como también, Padre, rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos ayude, Señor, para que haya en nosotros un arrepentimiento genuino, para que realmente no solo veamos el pecado como es, vil, asqueroso, horrible, Señor, sino que también, Señor, hagamos firmes propósitos de alejarnos de Él. Danos la gracia, Señor, de alejarnos de nuestros pecados y de ir en pos de la santidad. Padre, por Cristo, te imploramos estas cosas y las oramos con acciones de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, así que dispongámonos ahora para también tener nuestra reunión o nuestro culto matutino seguidamente.